Muy buenas tardes, tardes, estimados estimados personas que nos están viendo en este momento a través de nuestras redes sociales de RC Tax Consulting. Es un honor tenerlos en esta tarde en el tema registro de protocolos y las creaciones de comités en la nueva normalidad. Frente a esta pandemia, frente a este problema que estamos pasando todos, realmente es una buena opción, una tremenda alternativa a conocer sobre las normas sanitarias y laborales que nos van a permitir volver a la nueva normalidad, a esta nueva situación sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente en nuestro país. En esta ocasión tenemos a la licenciada Jenny Rivera, socia de la firma, encargada de los temas administrativos, encargada de los temas de contrataciones públicas, y en esta ocasión nos va a disertar la conferencia, la charla, sobre temas precisamente del registro de los protocolos y la creación de los comités de salud en cada una de las empresas frente a la nueva normalidad post-COVID y durante COVID-19. Sin más, estamos muy agradecidos que nos acompañen en esta tarde. Pueden visitar nuestro sitio web www.rctaxconsulting.com y ahí pueden ver todo el despliegue de las actividades que realizamos en la firma, igualmente los servicios que ofrecemos, el personal a cargo y todos aquellos datos de interés que ustedes quieran visitar sobre la firma RC Tax Consulting, siendo nuestra especialidad los temas administrativos, tributarios, impuestos y contabilidad. Además, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, @RCTaxConsulting, en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos muy agradecidos por su sintonía en este momento. Y sin más, vamos a darle entonces la palabra a la licenciada Jenny Rivera con el tema Nueva Normalidad, registros de protocolos y la creación de los comités de salud en las empresas. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Adolfo, por la introducción y por estar aquí el día de hoy, no solamente acompañándome, sino por la iniciativa de este conversatorio, de esta charla. Y la verdad agradecemos a todos los que están presentes la tarde de hoy, a los clientes que han podido atender a esto, a los colaboradores, a los amigos, a los familiares, a todo el que se haya tomado un tiempo para concientizarse, primeramente, y segundamente para educarse sobre el tema. Es un tema que a todos para todos es nuevo. La semana pasada, conversando con Adolfo, estuvimos viendo cómo poder nosotros, como firma, acompañar a nuestros clientes. La idea de esto es acompañarlos a pasar por este periodo. Si bien es cierto, difícil, también es cierto que este tipo de registros y de creación de comités y de protocolos son necesarios. ¿Necesarios para qué? Necesarios para enfrentar la problemática actual. Y en tal medida, nuestras autoridades están tomando el debido cuidado en el sentido de incorporar a la normalidad laboral este tipo de lineamientos o pasos a seguir por parte de cada uno de nosotros. La semana pasada, cuando hablábamos del tema, teníamos pues un enfoque de que la prontitud de este tipo de protocolos y de comités para desarrollarlos iba a ser en un periodo más corto, ¿no? El día sábado, creo que para todos fue bastante duro recibir la noticia de parte de la señora ministra. Sin embargo, conforme pasan los días, vas empezando a masticar la información y hacer un poco de digestión de todo lo que está aconteciendo. Y realmente, viéndolo desde un punto de vista positivo, podemos decir de que esta medida nos ha dado a todos más tiempo para poder adecuarnos y comenzar con el pie derecho. Sin embargo, este comienzo con el pie derecho, a nuestra forma de ver, debe ser como comunidad, como sociedad, y llevar de la mano con las personas con las que pueden apoyarse. Para eso estamos ofreciendo este tipo de seminarios, para que cuente con nosotros
no solamente por ser clientes, sino por también nosotros entender que en la medida en que se den las reaperturas correctas de las empresas, en esa misma medida se va a dar una reactivación de la cuestión económica y esto nos beneficia a todos como comunidad. Dicho lo anterior, no quisiéramos empezar a hablar de los registros de protocolos y la creación de comités sin antes hablar lo que ha ocasionado esta crisis. Esta crisis ha sido ocasionada por un virus, por el COVID-19, y quisiéramos hablar de qué es el COVID-19, cómo se contagia, cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores. Estamos hablando en materia laboral, de los trabajadores y de los empleadores en este caso, ¿no? Entonces, haciendo un poquito de historia, tenemos que el COVID-19 es parte de la familia de los coronavirus. Los coronavirus no son un tipo de virus reciente o actual. La data del coronavirus en nuestra sociedad, en el planeta, viene de 1960. El hombre tiene 60 años conviviendo con la familia de los coronavirus. Y como característica, este no es un virus peligroso o agresivo. Sin embargo, el COVID-19 tiene la particularidad de que afecta el sistema respiratorio. Al afectar el sistema respiratorio, el individuo entra en lo que se llama los síndromes, los SARS, ¿no? Es un síndrome respiratorio agudo severo. Esto lleva a una neumonía atípica. ¿Y qué sucede? Que el individuo tiene que utilizar cierto tipo de aparatos o de ayuda que se brinda en los centros de salud o en los hospitales para poder transitar el virus de manera exitosa, ¿no? Hablamos de los famosos ventiladores, hablamos en casos ya más extremos de intubación, y estas medidas son las que, si no se ataca el virus, como lo han atacado nuestras autoridades, con primero el aislamiento y luego ciertas otras medidas de apertura por bloques y tal, estas medidas hacen que el sistema de salud colapse. Y el colapsar este sistema de salud hace a su vez que las personas no tengan el acceso a ese tipo de facilidad. Entonces no se les puede dar el tratamiento debido. Y al no podérseles dar el tratamiento debido, las personas lamentablemente fallecen de COVID-19. Sin embargo, si nosotros seguimos los lineamientos dados por las autoridades y seguimos los protocolos dados por las autoridades, nosotros podemos, la famosa curva, acostarla, y de esa manera no quiere decir tal vez que no te vas a contagiar, aunque sí las posibilidades disminuyen. Lo que quiere decir es que el sistema de salud no se va a colapsar, y si te da el virus y los síntomas no son de aquellos síntomas que puedes tratar desde casa, puedas ser realmente atendido en un centro de salud y puedas tener la atención médica debida que te ayude a transitar el virus con su sintomatología aguda de una manera exitosa. Entonces, hablando un poco de cómo se contagia el COVID-19, vamos a hacer un poquito de historia de cuáles fueron los primeros casos. Los primeros casos, o el COVID-19, por decirlo de alguna manera, nace en China, en la ciudad de Wuhan. En Wuhan, las autoridades de salud empiezan a recibir en sus centros de emergencia a pacientes con lo que ellos en su momento diagnosticaron como neumonía atípica, pero pacientes en grandes escalas. Recordemos que es China, uno de los 3 países que pobla el mundo, prácticamente, ¿no? Entonces, empezaron a recibir gran cantidad de pacientes con la misma sintomatología. Eso activó una serie de protocolos. Entre esos protocolos está la búsqueda activa de cuál puede ser la razón que esté causando este SARS, este síndrome respiratorio agudo severo. ¿Qué hacen las autoridades chinas? Las autoridades chinas crean cercos sanitarios, medidas de aislamiento, medidas de confinación, o sea, todo el tipo de herramientas para poder combatir y aislar el virus. Sin embargo, las cosas a veces, decía mi madre, uno propone y Dios dispone, se salen un poco del control humano y traspasaron primeramente las fronteras chinas dentro de su mismo continente, ¿no? Países como Japón, como Corea, entre otros, empezaron a presentar casos.
de síndromes respiratorios agudos severos. Posteriormente, cayeron en cuenta de que en efecto, pues, era COVID, ¿no? Entonces, en estos casos nos llamó muchísimo la atención el caso específico de Corea del Sur. Corea del Sur tuvo la particularidad de atender o de combatir el virus de una manera activa. Ellos buscaban los casos y le daban seguimiento a los contactos que ese caso había tenido. Y de esta manera lograban aislar no solamente al paciente cero, sino a todos los otros pacientes y a todos los posibles pacientes con un monitoreo activo. El caso de Corea del Sur fue replicado por nuestras autoridades y por otras autoridades dentro del continente asiático, fuera del continente asiático. O sea, fue un caso, fue un método, por decirlo de alguna manera, bastante exitoso. Sin embargo, aún con la metodología exitosa de Corea del Sur, tuvieron un rebrote. Y las autoridades surcoreanas en su momento no entendían la génesis del rebote porque hicieron todo, por decirlo de alguna manera, by the book, ¿no? Se dieron cuenta entonces de un caso en particular, que lo pueden buscar en redes sociales o en YouTube, estas cuestiones con los videos ahora que la gente sube, del paciente 31, la paciente 31. La paciente 31 es una ciudadana surcoreana que, teniendo la sintomatología y teniendo el COVID, no se quedó aislada. Esta señora iba a cultos religiosos, actividades de recreación, tuvo contacto con muchísima gente, ¿no? Y entre esos contactos con muchísima gente, llegó a contagiar a 1.000 personas. 1.000 personas. La verdad es que esto a mí me llamó de sobremanera la atención porque te pones a ver realmente que con todo y la responsabilidad que tuvieron las autoridades, si la responsabilidad del individuo no va en la misma medida, se tienen problemas. Entonces, esto es muy importante entenderlo a la hora de poder nosotros, como empresas, transmitir a nuestros colaboradores la necesidad de que si tienen síntomas, uno, lo reporten a la compañía, porque hay que dar el debido seguimiento y conversar con las autoridades al respecto. Y dos, y lo más importante, que se queden en su casa, que se cuiden a ellos y que cuiden a los suyos. Probablemente no sea COVID, pero tampoco queremos un brote de alguna otra enfermedad que haga que colapse también el sistema, por lo menos de atención, telefónica o rosa. Bueno, entonces, en este punto voy a entrar en cómo se contagia el COVID. Bien, el COVID se contagia de 3 maneras. Ya sea con contacto con las manos, con alguna superficie u objeto contaminado, y posteriormente llevar nuestras manos a los ojos, a la nariz o a la boca. Para este tipo de contagio, nuestra mejor arma es el lavado constante de manos. La segunda manera de contagio del COVID-19 es el tener contacto directo con alguna persona que posea el virus o positiva. Para este tipo de contagio, nuestra mejor arma es el uso de mascarillas y la distancia de los 2 metros. La tercera manera es que tengas también contacto con una persona positiva, pero que esa persona positiva estornude o tosa. Para este tipo de contagio, nuestra mejor arma es de vuelta la mascarilla y la distancia de los 2 metros. Pero para este tipo de contagio también hay un arma de parte de la persona activa, que es el utilizar el ángulo con el codo o el utilizar pañuelo desechable. Y si tiene sintomatología, lo más importante que dijimos anteriormente, pues no salir de la casa, ¿no? Entonces, vamos a tocar someramente las responsabilidades del trabajador y las responsabilidades de la empresa. En este sentido, la responsabilidad número 1 del trabajador es que sea consciente de su sintomatología y de la responsabilidad que conlleva el poder transmitir este virus al resto de sus compañeros. Por tanto, si la persona, no solamente él, tiene algún síntoma de los síntomas conocidos como COVID, como son fiebre, dolor de cabeza, estornudo,
dificultad para respirar, cansancio, dolor corporal, si él presenta cualquiera de estos síntomas, debe de dar esa comunicación al encargado de la empresa, ya sea del comité o el departamento de recursos humanos, para que esta persona tenga el contacto con las autoridades, no en el sentido de aislar al individuo, sino de poder decir a la empresa, mira, si tienes a un colaborador con estos síntomas, mejor aplícale teletrabajo si es posible o manténlo un poco más lejos, ya que no sean 2 metros, que sean 4 metros, o sea, que las autoridades de salud en el momento que reciban ese tipo de información nos van a poder guiar, están ahí precisamente para guiarnos, hay que confiar en su asesoría, ¿no? Lo otro que debe hacer cada uno de nuestros colaboradores como responsabilidad es el vestir las mascarillas y el lavado constante de manos. Esto es muy importante. Otro dato que se me escapó del anterior es que entre lo que el trabajador tiene que comunicar para efectos de la bitácora, también nosotros brindamos todas estas cuestiones, brindamos la bitácora, brindamos todos los documentos que tienen que acompañar la creación del comité. Pero es importante que los trabajadores se sientan cómodos de poder decir, al momento de llenar la bitácora, si tienen algún familiar que sea COVID positivo o si tienen contacto con alguna persona de manera recurrente, familiar, que viva con él y tal, que labore, ya sea como médico, como enfermera, como camillero en la UCI de la Caja de Seguro Social. Eso es una información que sería interesante e importante tenerla desde el punto de vista de la compañía, porque probablemente a esa persona se le tenga que hacer un monitoreo un poco más activo, no por nada malo, sino porque esa persona tiene más riesgo de contaminarse que otra. Entonces, eso es importante saberlo. En cuanto a la responsabilidad de la empresa, si bien es cierto, el manual no te lo dice de una manera tan tajante o no te lo dice de una manera clara, sí es importante que sepamos que en la responsabilidad de la empresa está la creación del comité. Porque es la empresa la que activa el procedimiento ante el MITRADE, ante la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Entonces, eso es una responsabilidad de la empresa. La otra responsabilidad de la empresa, súper importante, es brindar a todos sus colaboradores todos los implementos necesarios que establecen los protocolos y los manuales para poder entrar a esta nueva normalidad. La otra responsabilidad de la empresa, entre otras responsabilidades de la empresa, pero hay responsabilidades muy puntuales, la de supervisión del cumplimiento de las normas del manual, también la pondríamos como una responsabilidad de la empresa. En los temas de distanciamiento, el que te va a controlar cuántas personas entran, eso lo veremos más adelante, pero para poder terminar este punto, cuántas personas entran al establecimiento comercial, dependiendo de la capacidad del mismo, es un empleado de la empresa. Es la empresa la que tiene que guiar ese mecanismo, es la empresa la que tiene que desarrollar esos protocolos. Es la empresa la ulterior responsable de todo esto, ¿no? Entonces, ahora sí. Muchos de nuestros clientes se han acercado y nos han preguntado, licenciada, ¿qué se requiere para reaperturar una empresa en Panamá post-COVID? Bueno, miren, para esto se requieren 5 puntos que tenemos que tener bien claros. Primero, redactar y registrar los protocolos de preservación, de higiene y salud en el ambiente laboral. Lo segundo, conformar y registrar el Comité Especial de Salud e Higiene ante el MITRADEL, específicamente ante la Dirección Nacional de Inspección. Tercer punto, reactivar los contratos de trabajo. La mayoría de nuestros clientes tienen contratos de trabajo suspendidos. Por tanto, al momento de aperturar, eso lo veremos más adelante, deben de reactivar los contratos. Otro punto importante, el cuarto, sería el levantamiento de los acuerdos de reducción de jornada. Muchos de nuestros clientes tienen o tenían acuerdos de reducción de jornada. Hay que estar claros que estos acuerdos se deben de levantar. Y el otro punto, y no menos importante, si bien es cierto, no es obligatorio, puesto que ninguno de los protocolos te dice tienes que tener un porcentaje tal de teletrabajo, pero es un punto importante a tocar y lo veremos más adelante cuando hablemos del tema. Se debe de procurar
en la medida de lo posible, dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa y del trabajo específico que desarrolle el empleado, se debe procurar aplicar el teletrabajo. Lo bueno de esto es que recientemente en nuestro país, en el mes de febrero, se aprobó la ley de teletrabajo. Entonces, esto nos permite tener la tranquilidad de una normativa o que nuestro ordenamiento jurídico laboral tenga ya constituida la figura del teletrabajo. Esto en verdad es un alivio porque no es una norma improvisada, es una norma que se pensó, tuvo un tiempo de poder nosotros, no solamente como abogados, sino como Estado, poder traerla al mundo, por decirlo de alguna manera, y esto lo vemos como importante, ¿no? Entonces, yéndome ya al punto de los protocolos, tenemos que en el protocolo MINSA, ¿no? Nos hablan de 5 puntos, ¿no? Voy a tocar los 5 puntos a manera de introducción y luego voy a ir desarrollando punto por punto. Los 5 puntos que te dice el MINSA que tienes que tener es la organización del comité para el cumplimiento de los protocolos, ¿no? Tienes que tener las medidas de prevención y control general, tanto para visitantes como trabajadores, para empleadores, para proveedores y para clientes. Tienes que tener o establecer horarios especiales y restricción del número de personas. Y tienes que tener un monitoreo de los sistemas de los colaboradores y clientes. También te habla el protocolo del manejo del estrés laboral, ¿no? Yéndome ahora al primer punto, ¿no? Tenemos que, en cuanto al protocolo, el protocolo toca las medidas de prevención, ¿no? Tenemos que el primer punto que se toca es la higiene de manos. En la higiene de manos, nosotros al inicio, cuando empezamos a ver todas estas cuestiones de los manuales, el gobierno sacó varios manuales con diferencia de 2 semanas entre uno y otro, y la verdad que estábamos un poco confundidos. Lo que hicimos fue apersonarnos en varias ocasiones a la Dirección Nacional de Inspección Laboral para poder tener de primera fuente o de primera mano un conocimiento sobre cómo iban ellos a tratar este tema, porque habían diferentes cuerpos, si bien es cierto ninguno de ellos vinculante o mandatorio, habían diferentes cuerpos que a esa altura de los primeros acercamientos ya el Estado había publicado. Entonces, ahí nos dijeron, bueno, no, básense más que todo en el último, que es el de la resolución, que va a salir en tanto tiempo, porque no había salido la resolución en ese tiempo. Y la verdad es que nos hemos basado en este no solamente para acompañar a nuestros clientes, sino a manera de nuestra propia apertura y a manera de nuestra propia educación, ¿no? Este nos habla de una higiene de manos de 40 a 60 segundos. Esto es bastante tiempo, porque normalmente, y la higiene de manos la tienes ya tú, bueno, por lo menos yo la tengo incorporada como un movimiento que la haces sin pensar. O sea, tú utilizas el baño para hacer tus necesidades personales y te haces las manos hasta que desaparezca el jabón. Y eso puede suceder en 15 segundos. Ahora no, ahora tienes que ser consciente del lavado de manos y saber que ese lavado de manos con jabón incorporado debe ser por un tiempo de 40 a 60 segundos. O sea, es bastante. Para eso estamos, nosotros recomendamos a nuestros clientes que tengan dentro de sus instalaciones anuncios sobre la manera o el protocolo debido del lavado de manos, de manera que concienticemos diariamente al usuario, ya sea cliente interno o externo, o visitante o proveedor, de cuál es el método correcto de realizarlo. Otro punto que toca el manual en cuanto al lavado de manos es que debe de hacerse cada 30 minutos. Cada 30 minutos se hace con la facilidad del gel alcoholado. Sin embargo, ni el gel alcoholado, ni el alcohol, ni ninguno de estos mecanismos que si bien es cierto son aprobados por el Ministerio de Salud, sustituye el lavado de manos. El lavado de manos igualmente debe hacerse, ¿no? Otro punto es que lo haces cada vez que entras o sales del puesto de trabajo.
cada vez que manipulas algún objeto ajeno a tu área de trabajo. Es decir, el lavado de manos es constante y consciente. Y en la medida que estemos conscientes de eso, vamos a evitar esta contaminación cruzada de la que hablamos al inicio. También nos toca el manual el uso de mascarillas. El uso de mascarillas, hasta hace poco, era producto de una resolución municipal. Sin embargo, las autoridades de salud lo han incorporado ya en nuestro cuerpo legislativo a manera de decreto, ¿no? Y ya el uso de mascarillas es obligatorio en todo el territorio nacional. Es decir, que para poder estar en la calle, fuera de nuestras casas, en cualquier ambiente no controlado o externo, todos los colaboradores, todos los trabajadores, todo el mundo tiene que vestir mascarillas, ¿no? Hay excepciones, oficinas cerradas, te la puedes quitar, estás tú solo, no tienes más de 2 metros, te la puedes quitar. Sin embargo, los trabajadores deben estar conscientes que tienen que tener, los que no son de atención, tienen que tener su mascarilla de tela. Y la mascarilla de tela, que es una mascarilla personal, la tienen que lavar todos los días. La sanitización de la mascarilla de tela debe ser diaria. La desechable no se puede utilizar cuando ya esté húmeda o sucia. Y lo que hemos estado leyendo en manuales de otros países que se han ido desarrollando es que no la puedes utilizar por un tiempo superior a 8 horas, continuas o interrumpidas, ¿no? Esto es importante complementar el manual local con manuales externos, con lo que leemos, con esa información bien clasificada, ¿no? No una información que leamos en cualquier portal, sino que venga de autoridades de salud establecidas, la OMS y tal, para poder nosotros ir complementando nuestro propio protocolo, nuestra propia normativa local. Otro punto es la etiqueta respiratoria. En la etiqueta respiratoria, en el manual lo dividen en varios subpuntos, ¿no? Pero nos parece súper interesante un dato que leímos en un periódico serio, en un medio serio escrito, que habla de un estudio de la Universidad de Massachusetts sobre cuántas partículas emitía un estornudo y cuántas partículas emitía el toser. Es 30.000 partículas el estornudo y 3.000 partículas el toser. Es decir, ante este tipo de realidad, el cuidado que le dé cada persona a esa etiqueta respiratoria de utilizar el ángulo y utilizar el pañuelo es vital, porque para contagiar a una persona se necesitan 1.000 partículas. Es decir que realmente en los ambientes cerrados la probabilidad de contagio de un estornudo es muy alta. Entonces, esa etiqueta respiratoria es sumamente importante. En la etiqueta respiratoria también está el uso del pañuelo. Este pañuelo desechable también debe ser proporcionado al empleado por parte del empleador. Y este pañuelo desechable, una vez utilizado, debe ser depositado dentro de una bolsa de doble cierre. Bolsa de doble cierre que también debe proporcionar el empleador al trabajador. Bolsa de doble cierre que debe ser cerrada, las manos sanitizadas y la bolsa vertida en un contenedor o en un basurero con tapa, ¿no? Entonces, otro punto que hablan de la etiqueta respiratoria, obviamente está pues el no escupir, ¿no? Con esto del escupir hay que tener muy claro que no es solamente el riesgo de escupir cuando tú estás ahí, es el riesgo de que el producto, ¿no? Se queda en el piso y ese producto que queda en el piso, el fluido, puede ser pisado por ti mismo o por otra persona, ¿no? Y al pisarlo, entonces tú caminas, entras al local comercial, a la oficina, a la bodega, al sitio, ¿no? Y si no tienen alcohol para las suelas o estas plataformas que no sabemos a ciencia cierta todavía cuál es el porcentaje o cómo o si es la efectividad, por decirlo de alguna manera,
de estas plataformas para matar el virus, entra, pongamos que no hay plataforma, entra la persona caminando, ¿no? Y lo pasea o lo esparce por todo el local. Posterior a eso, viene otra persona, se le cae un papel, se recoge a agacharlo, se apoya con la mano en el piso, digamos que exactamente en el sitio donde la persona pisó, posteriormente se pasa la mano a la cara y se infecta. Ante cualquiera de los escenarios que he planteado, lavado de manos, no tocarte la cara, poner las alfombras, no escupir, es la solución, es la clave de todo esto. Entonces, esto lo tenemos que tener bastante presente a la hora de hablar con nuestros colaboradores, porque ellos en esa medida van a sentirse también pues más seguros. Otro de los puntos que toca el protocolo es el no. Yo sé que somos latinos y que tenemos esto a flor de piel, el contacto humano, el cariño, el abrazarnos, el darnos la mano cuando hacemos algo bien, ¿no? Pero esto para este momento de nuestra historia es lo que no debemos hacer. No se puede. Son 2 metros de distancia y nada de abrazos, nada de besos, nada de apretones de mano, por lo menos en el ambiente laboral, ¿no? Es lo que estamos hablando. Entonces, el distanciamiento físico de los 2 metros, ¿no? Es obligatorio. Y es obligatorio y lo van a ver las autoridades para los puestos de trabajo. Y esto es muy importante que seamos conscientes de ellos. Si me preguntan, licenciada, tengo una fila de escritorios o de modulares que no tienen más de los 2 metros de distancia. Aquí vamos a tener que utilizar un poco también la creatividad, ¿no? Que nos caracteriza como especie. Entonces, con esta misma creatividad, tal vez poniéndolos contra la pared, separándolos, de repente en el puesto intermedio hay una persona que puede estar en teletrabajo. Todo este tipo de cosas son importantes para nosotros poder cumplir, no solamente poder cumplir con la normativa. La idea de esto es cumplir con la normativa y cumplir con la responsabilidad que nos está dando el Estado para que seamos actores ante este virus y poder combatirlo, ¿no? Entonces, el otro punto es la limpieza y la desinfección. En el punto anterior de distanciamiento físico, sí quiero decir algo que se me pasó. En muchos locales comerciales preguntan por el uso de las barreras o de las mamparas que ponen, que muchas son de acrílico, otras son un poco más rudimentarias, como de un material transparente, como un plástico transparente, ¿no? Y preguntan en qué situaciones estamos obligados a tenerlo. Según el manual, este tipo de medidas se tienen que tomar cuando la naturaleza del servicio a brindar impide el distanciamiento de los 2 metros. Entonces, si tenemos eso dentro de nuestra área de trabajo, ya sea que tengamos cajera, ya sea que tengamos boletera o cualquiera de estas actividades que no puedes guardar esa distancia de vida, pues hay que poner la debida mampara, ¿no? En cuanto a la limpieza y la desinfección, tenemos que tener claro que el personal de aseo y no tanto personal de aseo, la brigada de aseo, la brigada de limpieza, la cual puede estar constituida y recomendamos que esté constituida por el personal de aseo y un correlativo miembro del comité, ¿no? Esa brigada de limpieza tiene ahora un trabajo arduo que hacer. ¿Por qué? Porque en materia de limpieza y desinfección se habla de una secuencia de limpieza, dependiendo de qué áreas. Entonces, ese trabajo, esa sobrecarga de trabajo, tenemos que concientizar al resto de nuestros colaboradores de que en cierta medida busquemos un equilibrio, en el sentido de que bajemos nuestra capacidad tal vez de consumo y de generar basura para poder que esta persona tenga menos carga de trabajo cotidiano de la antigua normalidad y así mismo pueda asumir la carga de trabajo de la nueva normalidad. Entonces, en esta limpieza y desinfección tenemos áreas de atención.
Esas áreas de atención, como le llaman en el manual, deben ser limpiadas cada 2 horas, desinfectadas cada 2 horas. El manual también tiene un procedimiento para desinfección, que no vamos a llegar hasta allá porque por cuestión de tiempo no lo vamos a poder tocar. Pero el manual también tiene un procedimiento debido, ¿no? Esto es más que todo para las brigadas de limpieza que estén bien claritas de cuál es ese procedimiento, ese protocolo de limpieza. Ahorita mismo lo que voy a hablar es de las áreas. En cuanto a las áreas, hay áreas que también son de alto tráfico o de alto contacto, ¿como cuáles? Los pasamanos de las escaleras, las maniguetas, las cerraduras, ¿no? Los agarradores, todo este tipo de cuestiones son áreas que se tienen que desinfectar cada 2 horas. Para eso, cuando ustedes o cuando se está creando el comité, se tiene que adjuntar una bitácora de empresa. Bueno, en esa bitácora de empresa es que van todas estas cuestiones, porque en la bitácora de empresa tú tienes que dividir por área, por frecuencia, cuando es para rellenar también cierto tipo de material con gel alcoholado que se tiene que tener en las entradas, en las áreas comunes, en las salidas, ¿no? Todo este tipo de cuestiones se condensa en un Excel dentro de la bitácora de la empresa, ¿no? Nosotros nos hemos educado en el tema y tenemos modelos que obviamente se tendrían que trabajar conjunto porque no, cada empresa tiene su propia necesidad dependiendo de también sus instalaciones y pues obviamente tenemos que verlo con ellos, ¿no? La limpieza profunda se tiene que hacer cada 2 semanas y esto es responsabilidad de la empresa. Si no tienes dentro de tus facilidades un equipo que pueda hacer una limpieza profunda, tienes que contratar o tercerizar esa acción que es cada 2 semanas. De igual manera, para el tema de la ventilación, tenemos que estar conscientes de que si no podemos ventilar porque no tenemos ventanas, muchos de nuestros edificios y de nuestros locales están hechos de una manera que no hay ventanas. Entonces, claro, tienes aire acondicionado. Esos aire acondicionados, antes tú tenías una frecuencia para lavarlo, para hacer la limpieza, ¿no? Ahora, pues, tiene que ser mensual. Así que eso también es una carga que va a tener la empresa. Son cargas que de a poco hacen un volumen de carga bastante fuerte que vamos a tener que cargar. Entonces, otro punto que me han preguntado algunos de nuestros clientes es sobre la flota. Tenemos clientes que son de camiones, de este tipo de cuestiones que llevan cargas, ¿no? La limpieza de los vehículos tiene que ser diaria. Para esto tiene que haber un protocolo aparte. Entonces, hay áreas del vehículo que ni siquiera es diaria, es por hora o por misión. Entonces, las manijas, donde han ido las cargas, en los sitios donde han ido las cargas, también se debe desinfectar. Esto tiene un protocolo específico que obviamente podemos verlo más adelante, pero para efectos de la presentación nada más es que estemos conscientes de que esto existe, ¿no? Entonces, en cuanto al establecer horarios especiales y restricción, ¿no?, del número de personas, tenemos 2 puntos importantes. El primero es el punto de los grupos vulnerables. Para esto, el manual no te habla tanto de horario o de restricción de número de personas. Esto te desarrolla más es que tú identifiques dentro de tu planilla quiénes son aquellos trabajadores. Que, obviamente, los que tienen más de 65 años lo vas a encontrar de una vez, pero probablemente haciendo la bitácora te des cuenta que tienes trabajadores que tienen un grado de vulnerabilidad, ya sea porque sufren de alguna enfermedad renal, sufren de algún tipo de enfermedad respiratoria, han tenido o han sido pacientes de cáncer, tienen VIH, entre otras cosas, son varias, ¿no? Entonces, si tú detectas a este trabajador, lo primero que tienes que intentar, en la medida de lo posible, obviamente va a depender de la actividad, es que ese trabajador se integre a la nueva normalidad desde la modalidad del teletrabajo. Eso es lo primero que tienes que intentar. Los horarios especiales y la restricción de número de personas, en términos generales, ya estamos hablando de, obviamente, trabajadores, de visitantes, de clientes, de proveedores y tal. Eso es responsabilidad de la empresa y se hace con un monitoreo constante de cuántas personas entran, cuántas salen y asimismo ir
llenando la capacidad. Miren, una parte importante aquí es que las autoridades, dependiendo de los bloques, tienen que generar información sobre la capacidad de los lugares en Panamá. ¿Dónde van a trazar la frontera? Tengo dos ejemplos. El primer ejemplo que les voy a hablar es el de los PHs. Nosotros tenemos clientes que son administradores de PH y cuando abrieron las áreas sociales, que todavía no está del todo abierto y del todo regulado, cuando dijeron vamos a abrir esto, que lo pusieron en el decreto, claro, limitante del 25%. ¿Y cómo saco el 25% de la capacidad? No puedo sacarlo por el 25% de las unidades departamentales porque es absurdo, ¿no? Sin embargo, las autoridades fueron, conforme pasó el tiempo, llegaron las preguntas, fueron ajustando válvulas. Sacaron una fórmula que se mide el metraje, ese metraje entre 4 y ese resultante 25%. Esa es la capacidad. Sin embargo, eso mismo vemos que es muy probable que suceda y ojalá este tiempo de confinamiento adicional les sirva también a nuestras autoridades para poder ayudarnos en ese punto, porque en la medida en el que nos den esos números, nosotros como asesores y ustedes como comerciantes van a poder determinar realmente cuál va a ser su punto de equilibrio. Tenemos, el otro ejemplo que tenemos es un ejemplo de afuera, que es el que podemos manejar. En España, por ejemplo, se ha dado una limitante a la cantidad de comensales que puede haber en un restaurante y el distanciamiento entre mesas. De igual manera, los restaurantes, a manera individual, han restringido la cantidad de tiempo que los comensales pueden utilizar la reserva. Esto me pareció súper importante porque en la medida que tú tengas ese flujo de personas, vas a poder generar más en caja. Y todos esos números los vas a tener que tener claros desde el punto de vista comercial para poder entonces decir, ok, yo puedo abrir con una capacidad a tanto por ciento, es decir, que tengo que reactivar N cantidad de contratos. Y aquí el Ministerio de Trabajo va a tener que decirnos si yo puedo, porque en teoría se puede hacerlo de manera escalonada, y cuál es el sustento que tengo que dar para ese escalonar el retorno de los contratos de trabajo, ¿no? Entonces, este punto nos pareció bastante importante. En cuanto al monitoreo de síntomas de colaboradores y clientes, pues la verdad es que ya hemos dicho bastante al respecto sobre la responsabilidad de cada individuo. Hablaremos ahora de cómo se monitorea. Bueno, el manual te habla de tres cuestiones en específicas. La primera te habla de que al entrar a cualquier recinto, oficina, local, comercio, etcétera, se debe de tomar la temperatura. Y esta temperatura no puede ser febril. Febril, 37.5 para arriba. Si es colaborador y marca 38, el manual te activa otro peldaño. Que es que uno, no puede entrar, el colaborador, y dos, tienes que activar la comunicación por parte del comité con Rosa o con el 169. ¿Para qué? Para, uno, informar a las autoridades y dos, y lo más importante, para proteger a tu empleado y a tus empleados. Probablemente te digan, llévelo al centro de salud más cercano y lo tengas que llevar al centro de salud más cercano. Lo ideal aquí, señores, es que una persona con fiebre se quede en su casa. Pero bueno, se puede dar el caso. No lo vamos no vamos a decir que es imposible, ¿no? El segundo punto con los síntomas era que en cuanto a supervisión de sintomatología, el manual te habla de recursos humanos, que es el Departamento de Recursos Humanos el que debe monitorear esto. Sin embargo, la realidad que tenemos es que existen muchas empresas, muchas pymes, que no tienen un departamento de recursos humanos. En este sentido, pues también el manual te habla de la obligatoriedad de supervisión por parte del comité. Entonces, dependiendo del caso individual, tú vas a activar como empresa cualquiera de las dos opciones. Si tienes un departamento de recursos humanos, lo ideal que lo haga recursos humanos. Y lo ideal,
desde mi óptica y percepción, es que esa persona de recursos humanos forme parte del comité. Esa es nuestra asesoría en ese punto, si lo podemos decir de esa manera. El otro es el manejo del estrés laboral. En cuanto al manejo del estrés laboral, tenemos que el estrés laboral al que van a estar sometidos los trabajadores, al que estamos sometidos actualmente todo y cada uno de nosotros, es altísimo. ¿Por qué? Porque nosotros como individuos hemos estado confinados por más de 2 meses y tenemos el manejo de una cuestión que nosotros no dominamos al 100%. En este punto es muy importante y creo que lo primordial en realidad es poder transmitir de manera clara a nuestros trabajadores en qué consiste el virus y cómo él se puede proteger. Nosotros tuvimos esta misma charla hace 2 días con nuestros colaboradores y uno de ellos se acercó, me dice: licenciada, entonces esto es cuido. Yo contra sí, en verdad, esto es cuido. No lo había visto de esa manera, pero realmente si nosotros, el acercamiento que tenemos que tener hacia nuestros colaboradores, que no sea tan frío, que no sea, este es el manual, el acercamiento y en todo ese acompañamiento, nosotros dentro del acompañamiento que brindamos también este tipo de charlas, porque la persona debe llegar a entender en un lenguaje fácil de digerir que esto es cuido. Pero aparte de eso, las autoridades de salud en manejo de estrés laboral te dicen que cada hora, por un espacio de 5 minutos, deja un break a los trabajadores para que puedan hidratarse o bien hacer ciertos ejercicios de respiración, de estiramiento, y que esto les sirva como para soltar un poco ese estrés, ¿no? En cuanto al procedimiento de todo este tipo de protocolo, ya para cerrar esta parte, hablamos de que esto se realiza a través de una inspección por parte del MINSA. El MINSA y el Ministerio de Trabajo están cruzados en información. Es decir, que en el momento que tú activas el comité, ¿no? Quedas entonces dentro de una hoja de ruta, por decirlo de cierta manera, ¿no? Entonces, ahí te harán una visita, les harán una visita, nos harán una visita de inspección en campo, in situ, y verificarán los protocolos. Estos protocolos pueden estar o certificados por un personal idóneo o certificados por el gerente de la empresa. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de colaboradores. Si son empresas que tienen una cantidad de colaboradores mayor a 51, tienen que estar certificados por un personal idóneo. Aquí me voy a permitir hacer una pequeña pausa para aclararles que nosotros, aparte de, obviamente, todo lo que señaló el doctor Campo, también tenemos experiencia y nos dedicamos a la apertura de restaurantes, fábricas, este tipo de cuestiones. Y para ello, pues tenemos tenemos ayuda de tecnólogos clínicos, sanitarios, perdón, que son los que validan este tipo de certificaciones y tal. Aunque no lo diga el manual, para aquellas empresas que tienen alto volumen de clientes, es decir, supermercados, este tipo de cuestiones, cines, entre otros, nosotros sí recomendamos de que se vaya con la validación de un profesional. Las autoridades no se han pronunciado todavía, pero la complejidad es mayor. Entonces sí pensamos que es necesario. El punto 3 de esta validación es la emisión por parte de nuestras autoridades de salud de la certificación de Panamá Saludable, que se va a poner a la vista de los visitantes para poder mostrar que esto es un negocio que tiene la debida validación. Sí. En cuanto al Comité de Higiene y Salud, en este punto tenemos que decir que la creación del comité, como dijimos anteriormente, la iniciativa de esto tiene que salir de la empresa. ¿Y por qué es tan importante el comité? Porque la primera función del comité es la divulgación, comprensión y cumplimiento del protocolo, que son las normas básicas. Entonces, claro que el comité, la figura del comité es súper importante y ahí tenemos que poner personas que sepamos que la naturaleza de su trabajo va a hacer que faciliten las cosas y 2, personas que sepamos que tienen ese buen manejo con el resto de los colaboradores. El comité tiene que estar conformado en un 50% por la empresa y un 50% por los trabajadores. La cantidad de miembros del comité va a variar dependiendo de la cantidad de trabajadores.
Otra de las funciones del comité es mantener al personal informado sobre la evolución del COVID en nuestro país. Esto se puede hacer mediante correos electrónicos, mediante conversatorios cada tanto en cuanto, se puede hacer mediante el WhatsApp, todo esto con información dada por el Estado, por el Ministerio de Salud, no información de redes sociales, nada de fake news, ni nada de estas cuestiones, porque obviamente pues no es la idea, ¿no? Conocer y utilizar de manera responsable las líneas de atención. Ya dijimos anteriormente que para casos sospechosos, para preguntas como la de la naturaleza de tengo un empleado que su padre es médico, que no debería de ser algo del otro mundo, pues si tienen a bien consultar, consúltenlo con Rosa, no con más nadie, ¿no? Levantar y actualizar la bitácora de salud de la empresa y la bitácora de los trabajadores. Esto es importante. Esto es función del comité y nos dice el manual que dichas bitácoras deben de permanecer en el Departamento de Recursos Humanos. Sin embargo, igual que dijimos anteriormente, si no tienen recursos humanos, que sea un encargado del comité que en el acta de apertura quede así sentado, que sea esta persona la que va a salvaguardar o va a tener en su control las bitácoras porque hay información sensitiva de los trabajadores, ¿no? Crear y supervisar las brigadas de limpieza. En las brigadas de limpieza, pues tenemos el protocolo de limpieza que también pondríamos a su disposición y la idea de este protocolo es que se siga el manual a rajatabla, no solamente sobre la frecuencia de la limpieza y las áreas, sino sobre el contenido y el tipo de productos que se puede utilizar, ¿no? Porque ya no se puede utilizar lo que se utilizaba antes. Por ejemplo, nosotros aquí teníamos aspiradora y ya eso está fuera, eso no es COVID friendly. Entonces, también tiene que el comité verificar que existan todos los implementos necesarios para el debido uso del baño, para lavarse las manos adecuadamente, que haya jabón, que haya agua, que hayan toallas para secarse las manos. Capacitar al trabajador, y esto sí se lo decimos que es mejor hacerlo el día de la entrada, capacitar al trabajador sobre el uso correcto de los equipos de protección. Para esto hay un protocolo, para ponerse las mascarillas, para ponerse los guantes, para botarlas, para todas estas cuestiones hay un protocolo. Entonces, en el momento que vamos a aperturar, tenemos que hacer esa capacitación, como cuando te montas a un avión y tienes al aeromozo o a la aeromoza enfrente, que te hace toda la cuestión de cómo, igualito. Tenemos que hacerlo de esa misma manera. También tenemos la información gráfica al respecto y podemos darle asesoría al respecto. Sin embargo, es bueno que estemos todos conscientes de que esto funciona de esa manera, ¿no? Establecer el método para mantener la comunicación e información relevante del COVID. Medidas de higiene, medidas de prevención a aplicar, etcétera, ¿no? Eso el comité tiene que reunirse y decir, bueno, vamos a poner habladores, vamos a poner tal. Eso es todo es parte de la dinámica del comité. ¿Cómo se procede para poder someter ante las autoridades la creación de este comité? Bueno, el Ministerio de Trabajo ha proporcionado un documento, un formato, ¿no? Que nos pide información básica sobre la empresa y sobre los miembros del comité y las funciones de cada uno. Entonces, este documento, que es un PDF, es un formato, se llena y se le adjuntan otros documentos complementarios. ¿Como cuáles documentos complementarios? La lista de trabajadores, la bitácora de la empresa, la bitácora de los trabajadores, el registro de capacitaciones, el registro de reuniones extraordinarias, el acta de apertura de comité, la matriz de medidas sanitarias. Todas estas cuestiones nosotros hemos tenido que ir al Ministerio de Trabajo y asesorarnos al respecto, que ellos nos guiaran un poco, ¿no? Y nos han dado la documentación, nos han ayudado, nos han validado la que nosotros teníamos desarrollada, porque sí causaba un poco de incertidumbre al momento de empezar a manejarlo. Son términos muy generales y nosotros, aún siendo abogados, decíamos que es una matriz de medidas sanitarias. Bueno, ahí fuimos viendo y la verdad es que tenemos la documentación bastante completa, igual para la presentación que se hace a través del sometimiento de los formularios a la página web del Ministerio de Trabajo. Ellos tienen un enlace creado para eso. También nos han dado el manual de procedimientos. O sea, esta gente la verdad es que ha hecho un trabajo gigante para poder implementar este tipo de medidas y es bueno que tengamos
el asesoramiento en ese sentido, ¿no? El acompañamiento. Ya para culminar, vamos al punto de la reactivación de los contratos suspendidos. En este punto tenemos que ver en qué casos se reactivan los contratos. Bueno, los contratos se reactivan en los casos que han sido suspendidos. ¿Cuáles son estos casos? Los casos en que se han acogido las empresas al decreto número 81 y a su subsecuente prórroga a través del decreto número 95 de 21 de abril de 2020. Entonces, en estos casos, nosotros lo que recomendamos es, una vez te llegue tu bloque, voy a tratar de ir un poquito más rápido, una vez te llegue tu bloque, ¿no? Tienes que tener verificado, ¿no? O tienes que asesorarte para poder verificar en la página web del ministerio, que es mitradel.gov.pa, que tu empresa tiene los contratos suspendidos. Te va a salir, la empresa tal tiene 7 contratos suspendidos, 20 contratos suspendidos, y que realmente eso te compagine o te cuadre con la cantidad de contratos que tú sometiste a suspensión, ¿no? Una vez tengas eso verificado, eso sí lo tienes que hacer desde ya, no tienes que esperar que el bloque se abra. Una vez tengas esa información, entonces desde la misma página del Mitradel hay un procedimiento de subir una planilla y tal para poder entonces reactivar los contratos. El otro punto que vamos a tocar rápidamente es el levantamiento de el levantamiento de los acuerdos de reducción de jornada. ¿Cuándo se da este levantamiento de reducción de jornada? Nosotros pusimos en 2 supuestos. El levantamiento de la reducción de la jornada se da en los casos de que apliques a suspensión, porque ya no tendrías una jornada reducida, sino que tendrías un trabajador suspendido, o en el caso que de levantarse el estado de emergencia por parte del Ejecutivo, pues se pueda levantar a su vez esta suspensión, esta reducción, perdón. ¿Cómo se da el levantamiento de la reducción? Miren, en la mayoría de los casos, cuando no hay sindicato, la reducción se hizo vía adenda. Esa adenda contemplaba una gradualidad para volver a la jornada habitual. Lo que nosotros estamos recomendando es hacer un documento mediante el cual se estipule cómo se va a volver a esa normalidad para darle más tranquilidad y más formalidad a la relación. El último punto que vamos a tocar es el punto de la aplicación del teletrabajo. En este sentido, tenemos que el teletrabajo en una relación laboral preexistente, como son las que tenemos ahorita mismo con el COVID, se instaura por medio también de una adenda. ¿Qué tenemos que tener claro para hacer esta adenda? Para realizar esta adenda tenemos que tener claro que el teletrabajo es reversible. Sin embargo, es sumamente importante que nosotros en la adenda en la que instauramos el teletrabajo como parte de la jornada laboral, tenemos que tener sumamente claro que esta reversibilidad se le paute un término de reintegro. Es sumamente importante que pautemos un término de reintegro. ¿Por qué? Porque si yo le transmito al trabajador, mira, necesito que vuelvas a la modalidad presencial en 2 días, me dice, pero es que yo tenía ya una logística en casa, no puedo porque no... Sin embargo, si desde el inicio ponemos las reglas claras, ok, con 2 semanas de antelación a la reversión a presencial, te voy a comunicar. Esto se pone en la adenda. De igual manera se debe poner la adenda si el teletrabajo es a tiempo completo o a tiempo parcial. Se debe poner en la adenda el tema de la confidencialidad, porque vamos a sacar el control o el dominio no solamente de los equipos, en el caso de que se les den equipos, sino también de la información sensitiva de la empresa. Y eso ya tiene que ver con cómo manejamos, o sea, la responsabilidad que tenemos frente a nuestros clientes. Ese control, ese dominio lo vamos a sacar de nuestras oficinas y lo vamos a poner en un área en la que nosotros, en cierta forma, perdemos el dominio. Entonces, todas esas cláusulas son importantes que se incorporen dentro de la adenda y no decirle, oye, vete de teletrabajo. No, o sea, esto es algo formal y tiene que ser parte del ABC de reintegro a la normalidad laboral. También tenemos que tener claro que el rechazo del teletrabajo no es una causal de despido y que la empresa debe facilitar el equipo. Cuando lees la ley de teletrabajo, y con este punto termino, cuando lees la ley de teletrabajo, te das cuenta que
Las autoridades lo que quisieron hacer aquí fue plantear una línea base. ¿En qué sentido? Como es una adenda o un contrato, tú tienes la voluntad de las partes se sientan y tú conversas y trazas esa línea base. ¿Cuál es esa línea base? A ver, yo necesito que tú desde casa, en la parte del trabajo, hagas esto, esto y esto. ¿Qué herramientas tienes tú en tu casa para poder realizarlo? El trabajador te dirá, bueno, yo tengo internet, yo tengo teléfono fijo, pero probablemente el internet que él tenga no tenga el ancho de banda que tú necesitas para las funciones que él tenga que desarrollar con la empresa. En ese momento, tienes que, como empresa, otorgar o facilitar el diferencial, es decir, el excedente de cuenta para poder que el señor tenga banda ancha y pueda trabajar bajo las condiciones que tú estás requiriendo contractualmente desde su casa. Entonces, eso también lo tenemos que tener claro. Y este ejemplo, obviamente, pues, se replica en los diferentes casos. Igual, como dije al inicio, y quiero clausurar con esto, quedamos a la orden para cualquier asesoría en cualquiera de los puntos que hemos tratado o cualquier pregunta que tengan a bien hacer ahora en línea. Estamos a la orden. Tenemos una pregunta de Angélica Ortiz. Dice, si el empleador opta por proporcionar a los empleados mascarillas desechables, ¿debe proporcionarlas diariamente o solo está obligado a entregar una? Ok, buenas tardes, Angélica, gracias por tu pregunta. Mira, en este punto, el manual lo que te dice es que el uso obligatorio de las mascarillas, recordemos que el manual fue desarrollado anterior al decreto que obligaba a las mascarillas, esto debo decirlo. Sin embargo, el manual lo que te dice es que tú como empleado, como empleador, tienes la obligatoriedad de tener o de proporcionar la mascarilla a los trabajadores que tengan contacto directo con clientes, visitantes, proveedores, en reuniones, todo este tipo de actividades que genere ese flujo y ese acercamiento. Entonces, en estos casos, tú debes de proporcionar la mascarilla. ¿Cuál es la regla que te dice el manual de las mascarillas? Que las mascarillas cuando estén húmedas o estén sucias se deben de desechar. ¿Qué es lo que nosotros hemos podido complementar en base a una lectura y a una búsqueda activa también de herramientas para poder incorporar a los manuales tanto nuestros como de nuestros clientes? Que las mascarillas desechables tienen una vida útil de 8 horas. Entonces, claro, también te habla el mismo manual, y esta parte es interesante, de las mascarillas que deben de tener los colaboradores. Asumimos que son los colaboradores, o concluimos que son los colaboradores que no tienen contacto con clientes, que son las mascarillas de tela. Estas mascarillas de tela que por mandato legal ellos deben tener, ¿no? Deben lavarse diariamente. Es lo único que dice el manual y es lo que nosotros estamos aplicando en los diferentes manuales personalizados que hemos desarrollado. Es decir, el personal que tenga contacto con clientes, proveedores, visitantes, etcétera, la empresa le debe de proporcionar mascarillas. Probablemente esa persona ya tenga su mascarilla de tela, ¿no? Entonces, en ese punto, nada más que la procure tener limpia. Pero no vemos de más que la empresa para ese personal tenga, porque es una obligatoriedad de la empresa, tenga las mascarillas desechables, con el cuidado pues que dije anteriormente. Tenemos otra pregunta de Katia Rivera. Dice, entonces entiendo que la certificación se otorga una vez, pero puede ser que anualmente realicen una inspección, porque como se asegura que realmente se han limpiado los aires una vez cada mes. Ok, Katia, gracias por tu pregunta. Mira, en este sentido voy a traer como ejemplo, ¿no? Un ejemplo del bloque que han abierto recientemente. Por ejemplo, en el caso de los PHs, ¿no? Lo que se le está pidiendo para la apertura a los administradores o a la junta directiva de su defecto es que presenten la certificación de los que le han hecho la limpieza de la piscina por el tema del cloro y todas estas cuestiones. Entonces, claro, tú tienes que tener tu certificación
y tienes que tener tu certificación tal cual te la pide el manual. O sea, que para uso de aire acondicionado en espacios cerrados, tienes que tenerla mensualmente. Todas las empresas en Panamá que dan este tipo de servicio deben de poder certificarte que tú tienes un aire acondicionado que ha sido debidamente sanitizado. Otra cosa es que esa empresa no tenga sus documentos al día, ¿no? Entonces tienes que procurar contratar compañías que te puedan dar este tipo de certificaciones con las cuales tú pases cualquier inspección posterior a la inspección de apertura. Sin embargo, para la inspección de apertura, estamos solicitando y estamos pidiendo a nuestros clientes de que tengan esas certificaciones. Es decir, al momento de abrir, tienes que tener una certificación de que el aire ha sido sanitizado. Igualmente, no lo está pidiendo el protocolo, pero si tienes que hacer limpieza profunda cada 2 semanas y vas a abrir, nosotros recomendamos que tengas también una constancia de limpieza profunda reciente o que date de menos de 2 semanas. Tenemos otra pregunta de Jesús David Valencia Londoño. Dice, buenas tardes. Una sola empleada, ¿qué debo hacer? Buenos días, David, ¿cómo estamos? Mira, el manual y el protocolo es claro, aplica para todas las empresas. La diferencia va a ser en la cantidad de personas que forma el comité. Vas a tener un comité formado por 2 personas, por tu persona como empleador y por ella como empleada. Obviamente vas a tener un manual bastante ceñido a lo básico que dice el protocolo. Es decir, no va a tener tanta complejidad en el manual, pero el procedimiento es para aperturar y es para aperturar cualquier tipo de empresa. Entonces, nosotros tenemos que contestar que tienes que seguir el procedimiento. Estamos a la orden para cualquier acompañamiento en el mismo, pero debes de seguir el procedimiento. Tenemos otra pregunta también de Jesús David Valencia. Dice, ¿quién da las capacitaciones y los certificados? Ok. Gracias por la pregunta. Mira, para empresas que son de menos de 51 trabajadores, estas capacitaciones y estas certificaciones tienen que ser otorgadas y debidamente selladas o habilitadas o validadas por un profesional idóneo en el área de salud ocupacional. O hay varias ingenierías que tienen subespecialidades que también se incluyen dentro de lo que la resolución habilitó como profesiones que pueden validar este tipo de manuales y de capacitación. En el caso de las empresas que tienen menos de 51 colaboradores, es el gerente de la empresa el que tiene que validar. Nos tenemos agradecimientos de Katia Morales, Rivera Morales, agradecimiento de Elmari Quiroz, y bueno, una serie de mensajes de agradecimiento y muy atentos a esta charla que hemos dado sobre el registro de los protocolos y la creación de los comités. No habiendo más preguntas, respetando el horario de cada uno de ustedes y la sintonía que han dado a esta primera ponencia virtual de parte de RC Tax Consulting, queremos agradecerles a todos que han estado muy atentos a esta charla. Reiterándoles que estamos para acompañarles en este proceso de certificación y adicionalmente estamos muy agradecidos en que han estado con nosotros durante este periodo de tiempo. La próxima semana, exactamente el otro miércoles a la misma hora, tenemos una nueva presentación que me corresponde a mí como socio encargado de la parte de los impuestos, hablarles sobre la temática de la agenda tributaria en tiempos de COVID-19. Cambios totalmente importantes en materia tributaria, los términos, los tiempos, el calendario tributario ha cambiado totalmente y tenemos que estar muy pendientes de cada uno de las obligaciones tributarias que tenemos en tiempos de COVID-19. Para ello, el próximo miércoles a las 4 de la tarde vamos a estar aquí nuevamente a través de nuestras redes sociales, @RC Tax Consulting, en Facebook, en Twitter
para que nos puedan seguir. También estamos en Instagram para que nos puedan seguir con el mismo buscador. Sin más, nos despedimos de ustedes dándoles las gracias, reiterando pues el agradecimiento a la socia Jenny Rivera por su versada ponencia como socia encargada de la parte administrativa dentro de la firma, y a ustedes por su sintonía. Que sea hasta una nueva ocasión. Buenas tardes y muchas gracias. Tú no pasa nada.